Alicia en el País de las Maravillas es uno de los mejores ejemplos del género literario sin sentido y provocó muchas otras historias similares. Pero más allá de ser un querido libro para niños con muchos personajes extravagantes que se han integrado en nuestra identidad cultural, la verdadera historia detrás de la escritura de Alicia en el País de las Maravillas es mucho más oscura de lo que alguien podría imaginarse. ¿Qué pasa, Iwugru? Hoy vamos a echar un vistazo a las personas detrás de la famosa historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hablaremos de algunas de las verdades más incómodas y espeluznantes detrás del autor y su inspiración para el libro. Puede que te sorprenda descubrir que en realidad había una chica real llamada Alice o Alicia, en quien se basó y para quien se escribió esta historia. De hecho, muchos de los personajes más extravagantes se basaron en cosas reales, incluyendo el conejo blanco, el sombrerero loco, el gato de Cheshire, la reina de corazones y el dodo. Sin embargo, a pesar de ser un libro escrito para niños, la verdad detrás de la verdadera Alice no es nada amigable para los niños. Si disfruta de crímenes reales, misterios e historias reales, asegúrense de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, síganos por la madriguera del conejo y comencemos. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se escribió con el nombre de Lewis Carroll, pero nunca existió tal persona. Lewis Carroll no era una persona real, sino el seudónimo de Charles Ludwig Dodgson. Nacido en Inglaterra en 1832, Dodgson fue uno de 11 hijos. Al crecer era conocido por entretener a todos sus hermanos con sus historias y juegos inventados. Cuando era un niño sufría de dislexia y un terrible impedimento en el habla que le hacía tartamudear. La dislexia le dificultaba mucho la lectura, una discapacidad sorprendente para alguien que más adelante en la vida se convertiría en uno de los autores más famosos de ficción infantil. A pesar de estas luchas, Dodgson se esforzó mucho para superar sus discapacidades, y aún así rindió muy bien académicamente. De hecho, la dislexia probablemente ayudó a Dodgson a sobresalir en matemáticas, y eventualmente se convirtió en matemático. Cuando fue mayor, trabajó como tutor antes de convertirse en profesor en la Universidad de Oxford. Según los informes, era un joven extraño que se convirtió en un adulto bastante raro y tímido. Pero quienes lo conocieron lo describieron como un devoto estudioso de las matemáticas y puro de corazón. Dodgson supuestamente declaró que se llevaba mejor con los niños, ya que eran más amables y más fáciles de estar que los adultos. De hecho, a lo largo de su vida tuvo amistades frecuentes con niños, pero recientemente estas relaciones aparentemente inofensivas se han puesto en duda. Habiendo escrito creativamente a menudo en su juventud, Dodgson ya contaba con grandes logros literarios, como que su trabajo apareciera en revistas y publicaciones nacionales. Aún así, el siempre humorístico autor fue citado: "No creo que haya escrito nada digno de una publicación real, pero no desespero de hacerlo algún día". Parece que el joven polifacético era humilde en su habilidad para escribir, pero tenía la vista puesta firmemente en ampliar su experiencia en la disciplina. Mientras estaba en Oxford, Dodgson conoció al decano de Christ Church, Henry Little, con quien trabajaba ocasionalmente. Dodgson primero se hizo amigo del hijo del decano, Harry, que tenía 9 años en ese momento, mientras que él mismo tenía alrededor de 30. Durante la era victoriana, hubo una tendencia en el momento de que los jóvenes solteros fueran vistos como una especie de tíos para las familias. En el papel de tío, estos jóvenes serían bienvenidos a cenar e ir de viaje con la familia como un miembro de la familia extendida, aunque a menudo no eran parientes. Dodgson asumió el papel de tío con Harry y él enseñó matemáticas y a menudo iban a remar juntos. Como Dodgson también era un fotógrafo ávido, la familia Little lo contrató para tomar fotografías de toda la familia. Fue allí donde realmente floreció la relación con la familia y Dodgson. Con la bendición de los padres, Dodgson solía llevar a los niños de Little a excursiones como picnics o paseos en botes cerca del río Támesis. Fue en una de esas excursiones, el 4 de julio de 1862, que Dodgson y otro colega llevaron a las 3 hijas de Little a un viaje de remo. Esto no era inusual, ya que se los había sacado de viaje varias veces antes. Sin embargo, fue mientras remaban río abajo, cuando Dodgson notó que las chicas parecían particularmente aburridas.
intentó entretenerlas con una historia, muy parecida a las que les había contado a sus propios hermanos cuando era más joven. La historia se inventó en el lugar, inspirada en las niñas y las cosas a su alrededor que pasaban en el viaje de barco. Lo que más lo inspiró fue la hija de 10 años del decano Little, una niña de cabello oscuro llamada Alice o Alicia, que se la veía muy pequeña, como la Alicia que imaginamos en la historia de hoy. Nacida el 4 de mayo de 1852 en Westminster, Inglaterra, Little fue la cuarta de los 10 hijos de Henry y Lorena Little. De hecho, Dodgson se había encariñado de Alicia desde que se conocieron, y de hecho anotó en su diario el día específico en que la conoció, el 25 de abril de 1856, 6 años antes del fatídico viaje en bote. Durante ese paseo en bote, Dodgson les contó a las chicas de la historia que eventualmente se convertiría en Alicia en el País de las Maravillas que conocemos hoy, aunque fue mucho más corta. Escribió en su diario: en un intento desesperado para encontrar una nueva línea de cuentos de hadas, para empezar, había enviado a mi heroína por un agujero de conejo, sin la menor idea de lo que iba a suceder después. Al escuchar la fantástica historia, la joven Alicia le rogó a Dodgson que se la escribiera, y al día siguiente, él inmediatamente comenzó a escribir su primer borrador de la historia. Después de un mes de harto trabajo, Dodgson una vez más llevó a las chicas del río arriba para un viaje en bote donde les contó su última versión de la historia, ampliada con nuevos personajes y aventuras. Después de recibir su aprobación, se dedicó a buscar otros niños para que leyeran la historia mientras realizaba cambios. Le tomó alrededor de un año mientras continuaba agregando a la historia de Alicia, hasta que finalmente se duplicó en longitud con respecto a su borrador original. Dodgson practicó las ilustraciones para el libro de cuentos dibujando conejos reales. También trató de copiar el rostro de Alicia de sus fotografías con meticuloso detalle. Pero aparentemente sus imágenes nunca se usaron, porque todos sus personajes siempre parecían demasiado tristes. Para publicar libros para niños sin ningún vínculo con su carrera académica en Oxford, Dodgson inventó el seudónimo de Lewis Carroll. Este apodo se basó aproximadamente en su nombre real, Charles Ludwig. Lewis era una forma inglesa de la palabra latina para Ludwig, mientras que Carroll se tomó de la palabra latina Carlos, que fue una adaptación de Charles. En 1864, Dodgson le dio a Alicia Little una versión escrita a mano como regalo de Navidad. Se titulaba Las aventuras de Alicia bajo tierra, y escribió en la primera página: en memoria de un día de verano. Aparentemente se refirió a la joven Alicia como en persona sin cuyo patrocinio infantil posiblemente nunca hubiera escrito en absoluto. Esta primera versión era aún más corta que la posterior que se publicó, y no tenía ninguno de los personajes como el sombrerero loco o el gato de Cheshire, que vendría después. Al principio, los Little parecían entusiasmados por tener una historia escrita inspirada en su hija Alicia, y el decano sugirió cambiar el título a Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por el cual sería famoso. Antes de esto, el título había cambiado de La hora de Alicia en la Tierra de los Elfos, Alicia entre las Hadas y Alicia entre los Goblins. Pero antes de que se publicara, Dodgson y los Littles tuvieron una especie de pelea, justo cuando se le dio a Alicia el libro dibujado a mano. A todos los niños de Little ya no se les permitió verlo. Más allá de ser colegas, el decano y Dodgson habían sido amigos cercanos, y los Little también habían confiado en él lo suficiente como para sacar a sus hijas sin que estuvieran presentes. Pero aparentemente de la nada cortaron toda comunicación con él. Lo que pudo haber sucedido entre ellos es algo sobre lo que se ha especulado durante años. Más recientemente, muchos han asumido que Dodgson le hizo algo inapropiado a Alicia, lo que resultó en que la familia cortara toda comunicación, pero no hay evidencia de esto. Mirando hacia atrás, Dodgson parecía tener una fascinación y casi una obsesión por la joven Alicia, pero hay poca evidencia para decir qué sucedió realmente entre ellos. Se sabía que Dodgson llevaba un diario, pero las páginas donde registró el día que resultó en la grieta han sido misteriosamente arrancadas del libro y nunca se han encontrado. Debido a esto, ha habido innumerables suposiciones y teorías sobre lo que pueden haber contenido esas páginas. La única prueba real que tenemos de que algo adverso pudo haber ocurrido entre Dodgson y Alicia es la ruptura repentina. Los Little, padres e hijo, dejaron de verlo durante varios meses, después de lo cual el decano y su esposa Lorena empezaron a socializar con él de nuevo.
pero nunca más se le permitió ver a los niños, y definitivamente no se le permitió sacarlos de picnic o pasear en bote. Ciertamente es curioso preguntarse qué podría haber hecho Dodgson para llevar al decano y a Lorena a sacar a la fuerza al hombre de la vida de sus hijos, pero manteniendo una cordial amistad con el soltero. En sus diarios se dice que Dodgson escribió con frecuencia sobre su batalla contra el pecado, donde le ruega a Dios que le dé fuerza para resistir sus deseos pecaminosos. Muchos han asumido que Dodgson estaba escribiendo sobre sus sentimientos para Alicia, pero en realidad no se menciona con tanta frecuencia en las anotaciones de su diario como se puede suponer. De hecho, nunca menciona exactamente lo que quiere decir con pecado. Algunos de los rumores que circulan sobre lo que pudo haber causado la fisura entre la familia y Dodgson incluyen que él pudo haber propuesto matrimonio a la joven Alicia. Para la familia Little habría sido alarmante que Dodgson, de 30 años, intentara casarse con Alicia, de 11. Ciertamente explicaría por qué los Little se apartaron de él, y a Alicia nunca se le permitió volver a estar a solas con él. Hay otra teoría que arroja una mejor luz sobre Dodgson, y está respaldada por alguna evidencia histórica. En esta teoría, no es Alicia a quien Dodgson se había fijado, sino a su madre, Lorena. Lorena era ampliamente conocida por ser una gran belleza, y los rumores en ese momento decían que estaba secretamente enamorada de uno de los colegas de su esposo. ¿Podría haber sido Dodgson? Sin duda explicaría por qué el decano no querría que Dodgson estuviera cerca de su familia. Además, las anotaciones de su diario sobre el pecado podrían interpretarse como pensamientos sobre el adulterio y sus sentimientos por Lorena, no por Alicia. Pero nuevamente, esto es solo una especulación. Hay evidencia de sus relaciones con mujeres adultas, por lo que parece que no tenía una fijación solo con chicas jóvenes, como muchos creen. Como fotógrafo, Dodgson tomó muchas fotos de niños, y las fotos que tomó de la joven Alicia son algunas de las únicas pruebas sobrevivientes que insinúan la espeluznante obsesión de Dodgson con ella. Las fotos muestran a Alicia en un estado de desnudez, la correa de su vestido fuera de su hombro. Es importante recordar que en las fotos ella solo tiene 6 años. Pero el contexto histórico también es crítico. Alicia había sido planteada intencionalmente como una niña mendiga con un vestido sucio y andrajoso, una especie de personaje para que ella interprete. Probablemente solicitado por su familia. Aunque Dodgson supuestamente tenía un padre presente en todas sus sesiones de fotos, una nota cuestionable que Dodgson le escribió a la madre de una niña diferente, de solo 8 años en ese momento, con quien quería establecer una sesión de fotos, reveló lo que podría posiblemente ser visto como una fascinación inquietante. Él escribe: "Es una oportunidad que no debe perderse para obtener algunas buenas actitudes de la hermosa forma y el rostro de Annie, ya que para el próximo año puede, aunque espero que no lo hará, sentirse demasiado mayor para ser una hija de Eva". Quizás este tipo de lenguaje era normal en ese momento, ya que Dodgson parecía completamente descarado al comunicar estos pensamientos con la propia madre de la niña. Pero en la perspectiva actual, estas palabras son definitivamente preocupantes. Las preocupantes fotografías se tomaron mucho antes de que Alicia en el País de las Maravillas fuera cocinada, por lo que sus padres las habían visto y aún permitían que su hija estuviera con Dodgson durante años. De hecho, los Little habían guardado una copia coloreada a mano de la foto en un estuche en su casa. Por lo tanto, probablemente podamos descartar esta extraña sesión de fotos como responsable de la pelea. Por extraño y espeluznante que pueda parecernos, es importante recordar que cuando Dodgson escribía a mediados del siglo XVIII, existía el concepto de inocencia infantil. Los padres probablemente no vieron nada malo en el interés de Dodgson con su hija, ni en las fotos parcialmente vestidas, porque creían que nadie tendría sentimientos o inclinaciones inapropiadas hacia un niño. No era un concepto común que la persona promedio sabría que ocurría. Claramente, sin embargo, tan pronto como pensaron que su hija estaba en algún tipo de peligro, los Little la sacaron rápidamente de la situación. Si es que eso fue lo que sucedió, por supuesto. Un año después de la misteriosa pelea, finalmente se publicó Alicia en el País de las Maravillas. Recibió críticas entusiastas y un público que lo adoraba, una de las muchas razones por las que nunca se ha agotado desde su fecha de lanzamiento,
de 1865. Además de estar inspirado por la Alicia real, Dodgson también buscó otras cosas en su alrededor para crear su mundo mágico y sus personajes absurdos, incluidas otras personas, expresiones comunes y canciones. Se decía que el personaje del conejo blanco estaba inspirado en el decano Little, el padre de Alicia, que era un hombre muy ocupado en Oxford, y según los informes, siempre tenía prisa y comprobaba su reloj de bolsillo antes de salir corriendo, llegando a menudo tarde. Además, aparentemente tenía una pequeña puerta en su oficina que fue apodada la madriguera del conejo. El gato de Cheshire, con su sonrisa clásica y su manera de desaparecer, aparentemente se basaron en algunas cosas diferentes. La frase sonreír como un gato de Cheshire era común en ese momento, lo que significaba sonreír ampliamente, y puede haberse originado a partir de signos de posadas, de leones sonrientes pintados en Cheshire. Además, el propio Dodgson creció en el pueblo de Cheshire, donde se había encontrado con la famosa variedad de queso Cheshire, a menudo en forma de gatos sonrientes. Otros personajes incluyen a la Reina de Corazones, conocida por su crueldad, mal genio y la famosa frase del libro "perderán la cabeza". Aunque nunca se afirmó oficialmente quién inspiró a la Reina de Corazones, comúnmente se cree que fue inspirada en la legendariamente malhumorada Reina Victoria y que le dio la idea del personaje cruel y egoísta. Se decía que el dodo, que solo aparece en los libros y en las primeras películas, era un personaje que Dodgson creó después de sí mismo, debido a su tartamudeo, que le hizo pronunciar su propio nombre como Dodo Dodgson. Quizás el más interesante de los personajes que creó Dodgson fue el sombrerero loco, que se agregó a la historia antes de publicarla. También es una de las inspiraciones de personajes más oscuros. Alicia conoce el extravagante sombrerero loco en la fiesta del té de la historia. Tan loco como un sombrerero fue otra frase común de la era victoriana, eludiendo un hecho real bastante trágico en la historia. Los sombrereros, el título para las personas que fabricaban sombreros, a menudo usaban sustancias tóxicas como el mercurio para convertir pieles de animales, generalmente de conejos o castores, en fieltro para sombreros. Los sombrereros a menudo sufrían envenenamiento por mercurio debido a una exposición excesiva a la sustancia tóxica, y literalmente los volvería locos. Las víctimas desarrollarían trastornos mentales y físicos como irritabilidad, visión desorientada, habla entre murmullos o confusión, espasmos musculares y temblores que darían como resultado movimientos violentos e incontrolables llamados sacudidas de sombrerero y otros síntomas neurológicos. Dodgson usó el envenenamiento por mercurio para explicar por qué el sombrerero se había vuelto loco, probablemente enfermo por el enorme sombrero que solía llevar puesto. Mucha gente había teorizado que Dodgson había estado bajo la influencia cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas. Los extraños personajes y el mundo parecen demasiado extraños para venir solo de su imaginación, y muchos piensan que la inspiración tuvo que venir de algún tipo de viaje psicodélico. Algunos creen que Dodgson estaba tomando algún tipo de droga mientras escribía para influir su excéntrica y peculiar historia. Si lo era, probablemente era opio, que era muy popular y legal en ese momento. Estas teorías se ven reforzadas por la presencia del personaje de la oruga, a quien se ve en el libro fumando una gran pipa de agua y echando humo en la cara de Alicia cuando se acerca. Las pipas de agua se usaban con frecuencia para fumar opio, y el humo de la historia a menudo distorsiona la realidad que rodea a Alicia. Los hongos en la historia también son mágicos, y cuando Alicia come trozos de ellos, se transforma en tamaño. Además, las botellas marcadas con "bébeme" y los pasteles con la etiqueta "cómame", que tienen connotaciones de drogas, y encogen a Alicia o la hacen crecer hasta el tamaño de una gigante. La canción de Jefferson Airplane de 1967, White Rabbit, se inspiró en estas teorías impulsadas por las drogas. Aunque es imposible saber con certeza si Dodgson tomó alguna droga que altere la realidad, realmente no hay evidencia concluyente. Es muy posible que el estrafalario autor albergara una creatividad innata, una habilidad que no sería demasiado sorprendente considerando su talento en otras vías como las matemáticas y la fotografía, y la mayoría de los historiadores han descartado estas ideas, a pesar de la popularidad de las teorías. En cambio, han explicado que sufrió la mayor parte de su vida con un trastorno de migraña terriblemente doloroso. Las migrañas, como muchos de nosotros sabemos, pueden causar fuertes dolores de cabeza,
y algunas de las personas que las padecen pueden ver auras alrededor de las personas y objetos. En el caso de Dodgson, sus migrañas supuestamente eran tan graves que veía extrañas alucinaciones, no muy diferentes a las auras, pero un poco diferentes. Las migrañas particularmente de Dodgson en realidad fueron causadas por un raro trastorno neurológico que distorsionaría su realidad. Específicamente, cambiaría la forma en que percibía el tamaño de las cosas a su alrededor, como sus propias manos y pies. A veces parecerían muy grandes o anormalmente pequeños. Siguiendo este hilo de pensamiento, Alicia frecuentemente cambiaba de tamaño en la historia, y esta podría haber sido una forma en la que Dodgson expresara cómo su propia mente le jugaba una mala pasada. Este extraño trastorno de migraña fue descubierto y categorizado oficialmente en 1955 por un psiquiatra llamado John Todd, y desde entonces se conoce como el síndrome de Todd. Sin embargo, es más comúnmente llamado el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Después de publicar Alicia en el País de las Maravillas con gran éxito, Dodgson pasó a escribir su secuela. De manera inquietante, varios años después conoció a otra niña que se inspiró el segundo libro. Y aún más espeluznante, también se llamaba Alicia. ¿Estaba intentando reemplazar a Alicia Little? Alicia Ríquez habló con Dodgson y habló sobre su reflejo en un espejo. Cuando le pidió que le explicara cómo un espejo lo revertía todo, ella supuso que tal vez había otro lado del cristal, y otro mundo y una versión de todos los que estaban allí. Fue esta la idea lo que inspiró a escribir A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Una secuela ambientada 6 meses después del primer libro. Se agotó durante 7 semanas después de su publicación y era una versión mucho más oscura del País de las Maravillas que se ve en el primer libro. Después de escribir ambos libros, Dodgson comenzó a separar su vida personal y profesional de la vida de Lewis Carroll. Aparentemente, cada vez que llevaban cartas por correo de admiradores a Oxford, él nunca las respondía, ni siquiera las leía, y pedía que se las devolviera al remitente. Parece que, a pesar de su estilo de escritura extravagante, a través del cual creó mundos magníficos y enérgicos, el propio Dodgson pudo haber sido un alma bastante tranquila e introvertida. Charles Dodgson escribió sobre Alicia solo una vez más en 1871, como un largo poema sin sentido, La Casa del Snark. Debido a la maravillosa historia que había escrito, Dodgson continuó teniendo amistades con niños pequeños y sus padres, incluidos 2 de los propios nietos de la reina Victoria. Pero su vida de muchos altibajos pronto llegó a un triste final. En 1898 se enfermó de neumonía y murió ese mismo año. Pero, ¿qué pasó con la verdadera Alicia? En realidad era tan grande como una celebridad en ese entonces, tan famosa y conocida como las que tenemos hoy. Todos sabían que ella había sido la inspiración para la historia, y no era ningún secreto que Dodgson o Carroll los había escrito para ella y sobre ella. Sus fotografías estaban en todas partes junto con el libro, por lo que la gente sabía cómo era y dónde vivía. Le costaba ir a cualquier lugar en público sin que la gente le hiciera preguntas sobre Alicia en el País de las Maravillas. Pero al igual que Dodgson, Alicia se cansó de la atención y la asociación con Alicia en el País de las Maravillas. Durante la mayor parte de su vida, Alicia se negó ni siquiera a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Y en 1928 vendió el libro ilustrado Las aventuras subterráneas de Alicia, que Dodgson le había dado como regalo a un comerciante estadounidense por 15.400 libras, que es aproximadamente más de $20,000 de hoy. Más tarde, el libro fue devuelto a Inglaterra y ahora se encuentra en el Museo Británico. No fue hasta los 80 años que Alicia comenzó a aceptar la asociación con el libro, y en 1932 viajó a la ciudad de Nueva York con su hijo y su hermana para asistir a una exposición de Lewis Carroll y recibir un doctorado honorario de la Universidad de Columbia por despertar con el encanto de su niñez la ingeniosa fantasía de un matemático familiarizado con las cantidades imaginarias que lo incitó a revelar su completa comprensión del corazón de un niño. 2 años después, Alicia murió a la edad de los 82 años, pero su legado sigue vivo. La idea de que Dodgson tenía sentimientos inapropiados hacia Alicia ha perdurado hasta el día de hoy, aunque no hay evidencia de eso. Muchos historiadores han tratado de combatirlo con sus propias teorías, la mayoría de las cuales se discutieron hoy.
Aún más extraño, se informa que Dodgson en sus últimos años en realidad negó repetidamente que alguna niña en específico fuera la musa de su famoso personaje de Alicia. El público refutó esta afirmación debido al hecho de que el nombre completo de Alice Little se incluyó en un poema etiquetado al final de A través del espejo. Además, muchos afirman que las referencias ocultas se mezclan en los libros de Alicia que se relacionan directamente con la mismísima Alicia Little, que Dodgson conocía también. Pero Dodgson replicó que era su práctica habitual dedicar sus poemas acrósticos a una variedad de chicas que conocía en la vida real, que Alice Little no era una excepción especial. Los que rodeaban a Dodgson parecían tener opiniones diferentes sobre la pureza de su carácter. Un hombre llamado Vladimir Nabokov, que tradujo a Alicia al ruso, supuestamente se quejó de que Dodgson tenía una afinidad patética con el espeluznante narrador de la propia novela de Nabokov, Lolita, que sigue a un hombre adulto que se enamora mucho de una joven que conoce. Algunos académicos han propuesto conexiones bastante abstractas entre las obras literarias de Dodgson y sus posibles inclinaciones ocultas, como cuando el escritor A.M.E. Goldschmidt presentó un ensayo psicoanalizando a Alicia en el País de las Maravillas en Oxford. Aquí hizo la afirmación bastante audaz de que la caída de Alicia en el pozo era, y cita, el símbolo más conocido del coito. La falta de formación psicológica de Goldschmidt ha sido criticada cuando llegó a esta conclusión, y muchos piensan que simplemente intentaba parodiar las afirmaciones infundadas y las técnicas obsoletas de viejos psicólogos como Freud. Sin embargo, incluso con toda esta sospecha, muchos que conocieron a Dodgson en la vida real lo describieron como un hombre amable y moral. Independientemente, debido a la falta de evidencia, Dodgson debe recordarse tanto como nuestros estándares modernos como con nuestro contexto histórico. Era un escritor y matemático talentoso, y un hombre tímido y raro que prefería la compañía de los niños a los adultos. Si hay algo más en él, bueno o malo, es posible que nunca lo sepamos. Lo mismo ocurre con Alicia Little, quien debe ser recordada como una niña inteligente e imaginativa que provocó la creación de una historia clásica. No podemos saber con certeza qué causó una ruptura tan profunda entre Dodgson y los Little, una que fracturó irrevocablemente su relación, pero lo que podemos decir con certeza es que el mundo de Alicia en el País de las Maravillas tiene una historia más oscura e interesante que la ficción.